buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En una semana positiva para los activos de riesgo, las acciones globales avanzaron un 0,73% y los mercados desarrollados en 0,68%. En Estados Unidos, el S&P cerró la semana con un avance del 0,51%, en línea con el Nasdaq 100 en 0,25%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,36%, revirtiendo su racha depreciativa de la semana pasada. Mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,23% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos positivos, con el IPSA mostrando un rendimiento de 1,02%, en línea con la renta fija nacional que mostró un alza del 0,29%. Por su parte, el peso chileno fue la segunda moneda emergente más apreciada, con un desempeño de 0,85%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos en general positivos para los mercados desarrollados y emergentes. En los mercados desarrollados vemos a Japón y Estados Unidos como los mejores rendimientos, con 0,53 y 3,07% respectivamente. Lo anterior, luego que el CPI en el país asiático se ubicara 20 puntos básicos por sobre las expectativas, mostrando una variación de 3,7% en el mes de febrero. Por su parte, en emergentes, tanto el índice de Asia como el LATAM fueron los con mejor desempeño, al mostrar una variación de 1,38 y 1,25% respectivamente, luego de que en China tanto la tasa de préstamos a 1 y a 5 años se mantuviera según lo previsto. Pasando a la renta fija global, vemos en general retornos positivos, tanto en desarrollados como en emergentes. Para los desarrollados, el índice de Investment Grade avanzó un 0,39%, mientras que High Yield un 0,18%. Por su parte, desde emergentes, Investment Grade logró aumentar un 0,53%. Desde un espectro general, las divisas se observaron mixtas, con el euro y el dólar australiano liderando las pérdidas, en 0,56 y 0,81% respectivamente. Lo anterior, luego de que en el país oceánico la variación de empleo mostrara una fuerte sorpresa a la baja, con una proyección, o más bien lo esperado, de 30.000 empleos creados, mientras que se observó una variación de menos 52.800 empleos. Desde México, el peso se depreció un 1,52%, luego de un informe publicado por Goldman Sachs que muestra que el país sería de los mayores afectados con la imposición de las tarifas del presidente norteamericano, y luego de que la actividad económica estuviera por debajo de las expectativas. Con respecto a los commodities, podemos ver que durante la última semana han estado marcados por una combinación de factores geopolíticos, ajustes macroeconómicos y señales mixtas en la actividad productiva. Los precios del petróleo continúan operando por debajo de su valor justo, en un contexto donde el Brent se ubica en los bajos $70 por barril, aproximadamente $6 por debajo de la estimación teórica según los modelos de valorización. Esta presión bajista se explica en parte por una disminución de las sanciones a Rusia que alivian la oferta global, mientras que las tensiones en Medio Oriente y las restricciones a Irán continúan como contrapeso al alza. En el caso del oro, el mercado ha presenciado un nuevo hito histórico con un precio superando los $30.000 por onza. Este incremento representa una alza acumulada de 16% en lo que va del año y se ve explicado por una fuerte ola de posicionamiento especulativo, motivada por la creciente incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos. A este impulso se suman dos factores estructurales de fondo: las compras sostenidas por parte de los bancos centrales y un renovado flujo positivo hacia los ETF respaldados en oro, que habían registrado salidas prolongadas en trimestres anteriores. El oro reafirma así su rol como activo de refugio ante episodios de volatilidad financiera y tensiones macroeconómicas globales. Por su parte, el precio del cobre mostró una variación positiva durante la semana, en parte gracias a la mejora de las perspectivas macroeconómicas en China. Los datos de actividad industrial, ventas minoristas e inversión fija superaron las expectativas del mercado, alimentando el optimismo sobre una mayor demanda de metales básicos. Además, el anuncio de posibles nuevos aranceles por parte de Estados Unidos también contribuyó a una percepción de estrechez futura en el balance de cobre fuera del país, lo que ha favorecido su cotización. Aunque el alza semanal fue moderada, el tono del mercado es claramente más constructivo para este metal en la clave por su rol en la transición energética y la infraestructura global.
Luego, como primera noticia de la semana, tenemos que el Banco Central dejó sin cambios la tasa de interés luego que las cifras de crecimiento superaran las expectativas. El PIB del cuarto trimestre del 2024 creció un 4% interanual y un 0,4% trimestral, desestacionalizado, lo que implica un crecimiento del 2,6% para el 2024, superando las proyecciones del IMASEC, 3,7% interanual y 2,5% para el 2024. Aunque esta sorpresa al alza es positiva, los datos muestran que la demanda interna sigue siendo débil, ya que el aumento del 2,5% trimestral en la demanda interna se explica principalmente por el crecimiento de inventarios y no por componentes clave como el consumo privado, que solo avanzó un 0,8% trimestral. Desde la perspectiva de política pública, la persistencia de una demanda interna débil está alineada con el escenario base del Banco Central de Chile en su último IPO. Es probable que el Consejo mantenga una postura cautelosa, como se dio el día viernes, ya que las cifras del PIB sugieren que las presiones inflacionarias internas siguen contenidas, lo que respalda la convergencia de la inflación hacia el objetivo del Banco Central. La demanda interna mostró un comportamiento moderado durante el año, aunque algunos indicadores, como las ventas minoristas, mostraron señales de dinamismo en el segundo semestre del 2024, las cifras finales del PIB estuvieron en línea con las expectativas del Banco Central. El consumo privado creció un 0,8% trimestral, impulsado por un repunte en bienes durables, 3%, y servicios, 0,9%, mientras que el consumo de bienes no durables fue el más modesto, 0,4%. El consumo gubernamental, en cambio, cayó un 4,7% trimestral, contrastando con el sólido aumento del primer trimestre. La inversión fija avanzó un 0,7% trimestral y un 3,3% interanual, beneficiándose de una baja base de comparación en maquinaria y equipos debido a la fuerte caída del segundo trimestre del 2023 y primer trimestre del 2024. A pesar de una contracción del 0,4% trimestral en el cuarto trimestre, la inversión en maquinaria y equipos creció 8,3% interanual. Destaca también el crecimiento de 1,4% trimestral de la inversión en construcción, el primer registro positivo desde el tercer trimestre del 2023, lo que refleja una mejora en la confianza empresarial. El sector externo fue clave para el crecimiento del 2024. A pesar de una caída del 1,1% trimestral en el cuarto trimestre, las exportaciones crecieron un 6,6% en el año, con un alza de 5,3% en bienes y un fuerte aumento del 18,8% en servicios. Las importaciones avanzaron un 5,7% trimestral y un 2,5% anual. El déficit en cuenta corriente se redujo 1,5% del PIB, con entradas netas de inversión extranjera equivalentes al 2,7% del PIB, lo que debería ser positivo para el peso chileno. El crecimiento de este cuarto trimestre estuvo influenciado por factores transitorios. El sector de agricultura y silvicultura fue el mayor crecimiento, 28,2% interanual, impulsado por la producción de cerezas. El comercio creció 7,7%, beneficiado por un aumento de aproximadamente 170% en la llegada de turistas extranjeros. El sector minero también tuvo una fuerte contribución relevante, creciendo un 7,3% interanual, consolidando su papel clave en el desempeño económico de 2024. De igual manera, en el ámbito local, el día viernes por la tarde, el Banco Central de nuestro país decidió de manera unánime mantener la tasa de política monetaria en 5%, en línea con las expectativas del mercado. El Consejo mantuvo el tono cauteloso adoptado en enero y destacó que el panorama inflacionario sigue enfrentando riesgos relevantes. La decisión se fundamenta en tres factores clave: el aumento de la incertidumbre global debido a los anuncios de la nueva administración de Estados Unidos, la persistencia de algunas expectativas de inflación a 2 años por sobre el 3% y el hecho de que, aunque el crecimiento económico en el cuarto trimestre y a principios del 2025 fue superior a lo esperado, la demanda interna ha evolucionado conforme a lo previsto, lo que sugiere que las presiones inflacionarias internas permanecen contenidas. El Consejo también señaló el mayor dinamismo de China hacia fines del 2024 y la pausa en el ciclo de recorte de tasas por parte de la Fed, en un contexto de aumento de las expectativas inflacionarias en Estados Unidos. El Banco Central destacó que algunas expectativas de inflación siguen siendo elevadas y que la apreciación del peso chileno no se ha visto vinculada a posibles efectos sobre la inflación, lo que indica que el Consejo seguirá adoptando una postura cautelosa hasta que las expectativas inflacionarias converjan hacia la meta. El comunicado refuerza la visión de que el corredor de tasas será revisado al alza y que la TPM se mantendrá en 5% durante el resto del año,
salvo que haya una mejora significativa en las perspectivas inflacionarias. Además, esta mañana se publicó el informe de política monetaria, también conocido como IPOM, que presentó un escenario en el que la inflación ha descendido rápidamente y se sitúa más cerca del 3%. Los datos de inicio de año reflejan un leve aumento de la inflación anual en un contexto donde la actividad ha sido algo mejor de lo previsto, mientras que el consumo y la inversión cerraron 2023 algo más débiles de lo estimado inicialmente, especialmente en los componentes transables. La postergación de las bajas de tasas de Estados Unidos y el proceso más lento de la reducción de otros bancos centrales han afectado el diferencial de tasas en Chile con otras economías, lo que, junto a otros factores, ha llevado a la depreciación del peso. El alza reciente de algunos precios internacionales también contribuirá a una mayor inflación anual en 2024. Se espera que la inflación converja hacia la meta del 3% dentro del horizonte de política monetaria de 2 años, considerando la transitoriedad de estos factores, una economía que crecerá a tasas acordes con su tendencia y una disminución gradual del tipo de cambio real. Para este año se proyecta un crecimiento del PIB entre el 2 y el 3%, mientras que para el 2025 y 2026 se estima un rango entre el 1,5 y 2,5%. El Consejo anticipa que, en línea con el escenario central del IPOM, la tasa de política monetaria continuará reduciéndose. La magnitud y el ritmo de este proceso dependerán de la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Como segunda noticia tenemos que la Fed advierte un menor crecimiento económico, pero mantiene las tasas sin cambio. La Reserva Federal la semana pasada mantuvo la tasa de fondos federales en el rango de 4,25 y 4,5%, por segunda reunión consecutiva tras un recorte acumulado de 100 puntos base en el 2024. El comité anunció que reducirá el ritmo de disminución de su balance a partir de abril, bajando el límite mensual de redención de bonos del Tesoro a $25.000 millones, de 25.000 a 5.000 millones de dólares, mientras mantiene sin cambios el límite de valores respaldados por hipotecas en $35.000 millones de dólares. Esta medida refuerza la intención de la Fed de mantener un balance compuesto principalmente por bonos del Tesoro. La declaración reflejó un cambio en la evaluación de los riesgos, pasando de una visión equilibrada sobre el cumplimiento de su mandato dual a una mayor incertidumbre en el panorama económico. Las proyecciones del FOMC para el crecimiento del PIB de 2025 se ajustaron a la baja, a 1,7% desde 2,1%, mientras que las estimaciones para 2026 y 2027 se corrigieron a 1,8% en línea con la estimación de largo plazo. La mayoría de los miembros, 18 y 19, considera que los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja, lo que marca un fuerte aumento respecto a lo que 5 miembros en la proyección de diciembre. Las proyecciones de desempleo para el 2025 aumentaron a 4,4% desde el 4,3%, superando la estimación de largo plazo de 4,2% y de 17 miembros que ven riesgos al alza en el desempleo. En cuanto a la inflación, las presiones persistentes en los precios de los bienes y los riesgos inflacionarios con los aranceles llevaron a una revisión al alza de las previsiones de inflación para el 2025, con una inflación subyacente Core PCE de 2,8% y una inflación general PCE de 2,7%. Para el 2026, la proyección de PCE también subió a 2,2%. La mediana de la tasa federal para el 2025 se mantuvo sin cambios, sugiriendo 2 recortes en el año, aunque ahora 8 miembros prevén solo uno o ningún recorte, en comparación con 4 miembros de diciembre. En la conferencia de prensa, Jerome Powell reafirmó el enfoque de esperar y observar ante la incertidumbre comercial. Powell destacó que, si bien parte del reciente aumento de la inflación se debe a los aranceles, es difícil aislar este impacto de otros factores. Afirmó que, si las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas, la Fed podría optar por no reaccionar ante estos shocks de precios transitorios. Powell también señaló que la economía sigue mostrando solidez, aunque hay signos de moderación en el consumo y en la contratación, lo que indica un mercado laboral más equilibrado. Mantenemos de alguna manera nuestra visión de una pausa prolongada en los recortes de tasas, con ajustes recién en la reunión del 2025, salvo que el desempleo supere el 4,4%, lo que podría acelerar la respuesta de la Fed. Como hemos visto, fue una semana marcada para los bancos centrales, en donde el Banco Central de Japón está considerando una próxima subida de tasas en su próxima reunión, dada la ya mantención de tasas en su reunión de la semana pasada, posiblemente en su reunión del 1 de mayo, debido a los riesgos al alza para la inflación derivados de aumentos salariales y el alza en los precios de alimentos.
Aunque el gobernador Kawo Ueda mostró menos preocupación por los riesgos de las políticas comerciales de Estados Unidos, en comparación con septiembre, indicó que el impulso inflacionario interno es la principal preocupación. Se espera que el Banco Central de Japón implemente 2 subidas de 25 puntos básicos este año, elevando la tasa objetiva al 1%. En su conferencia de prensa, Ueda destacó los riesgos inflacionarios internos, especialmente el aumento de precios de alimentos básicos como el arroz, que podrían empujar la inflación subyacente hacia el objetivo del 2%. A pesar de la cautela respecto a las políticas comerciales estadounidenses, el BOC no espera mucho más antes de actuar. Además, Ueda comentó que el reciente repunte de los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses a largo plazo no requiere intervención por parte del BOJ, ya que considera que la situación no es extrema. Por su parte, también se tuvo reunión en el Banco Central de Inglaterra, quien tomó la misma dirección de su política monetaria, manteniendo la tasa. En cuanto al desempeño de las acciones, vemos que en el ámbito de las acciones norteamericanas, Boeing encabezó las alzas semanales con un avance del 10,07%. El repunte se atribuye a la mejora de calificación por parte de Melius Research, que pasó de mantener a compra, destacando señales de recuperación en la compañía. Además, se valoró positivamente el liderazgo del CEO Kelly Ortberg, quien ha impulsado cambios operativos y culturales en la firma aeroespacial. En segundo lugar, Southwest Airlines subió un 9,77%, mientras que Domino's Pizza avanzó un 8,42%, mostrando sólidos retornos en el sector de consumo. Le siguieron Darden Restaurants con un 7,5%. Por el contrario, entre las compañías con peor desempeño se ubicó Inceti, que retrocedió un 8,75%, seguida por Nucur en 7,63% y Micron Technology en 6,98%. El retroceso de Micron se dio en un contexto de pronósticos decepcionales en sus resultados trimestrales, lo que aumentó la cautela de los inversionistas. FedEx, con una caída semanal de 4,73%, también se vio afectada por perspectivas poco alentadoras en su reciente informe de resultados. Por su parte, Nike también descendió en un 4,9%, acumulando una presión sostenida tras publicar un reporte que anticipa nuevas caídas en ingresos y márgenes. Además, el anuncio de aranceles adicionales del 20% sobre las importaciones de China, donde Nike obtiene cerca del 18% de su calzado, acentuó la preocupación de los inversionistas. La compañía vio así su valor de mercado caer por debajo de los $100.000 millones por primera vez desde la pandemia. En cuanto al mercado chileno, vemos que durante la semana el ICPA registró una variación positiva de 1,0%, destacando importantes avances en el sector de comercio, construcción y energía. Cencosud lideró el desempeño semanal con un incremento del 6,6%, alcanzando un nuevo máximo histórico desde su apertura de bolsa en el 2024. El viernes, la acción cerró en 2.665 pesos, acumulando una alza cercana al 60% en los últimos 12 meses. El avance refleja la creciente confianza del mercado en las perspectivas del conglomerado de retail. Le siguen inversiones en la construcción en 4,97% y Salfa Corp, que avanzó un 4,85%, reflejando un buen momento para el sector de construcción e infraestructura. En el Américas también mostró un desempeño favorable con una variación del 4,18%. Por el contrario, Empresas Copec registró la mayor caída semanal del ICPA, con una baja de 7,06%, tras haber protagonizado fuertes alzas en jornadas anteriores. Desde fines de febrero y durante marzo, la acción había acumulado un volumen inusualmente alto en transacciones por más de 520.000 millones de pesos, estableciendo un récord histórico de flujo negociado. Estas operaciones, intermediadas en su mayoría por BTG Pactual, estarían relacionadas con una operación de financiamiento de un gran cliente del Banco de Inversión brasileño. Entre las restantes caídas destacaron Clínica Las Condes en 2,23%, Entel en 2,09% y Empresa Nacional de Telecomunicaciones en 2,09% de igual forma. En cuanto a los datos económicos, vemos que va a ser una semana relativamente agitada, donde, como se observa, el día de hoy tuvimos la publicación del informe de política monetaria de nuestro país, así como los datos de PPI, que son los datos por parte del productor. Posteriormente, el día martes, tendremos la publicación del IFO Business Climate, un indicador por parte de Alemania que mide el sentimiento por parte de los consumidores con respecto a la economía de la eurozona. Luego, el día miércoles, estaremos atentos a los datos de inflación en el Reino Unido, así como también los datos del PIB y del Core PCI en Estados Unidos el día jueves, así como la decisión de política monetaria en México también el día jueves. Finalmente, el día viernes será un día cargado de datos,
con datos en Estados Unidos como el PCE y así como también los datos de indicadores de confianza de la Universidad de Michigan, como también los datos de crecimiento en el Reino Unido. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.